Muy buenas tardes, queridos cursantes. Daremos inicio a nuestra clase del día de hoy, en donde vamos a conocer lo que es el servicio de historias clínicas, cómo va evolucionando periodo tras periodo también este documento, que es muy importante también dentro de lo que es la vida hospitalaria para los diferentes profesionales del área de la salud, como así también para el propio usuario o para el propio paciente que acude a nuestro servicio, siempre buscando la mejor atención, como siempre decimos, con calidad y con calidez. Para ello vamos a definir lo que es la historia clínica y podemos decir que es un documento legal de la rama médica que surge del contacto entre un paciente y un profesional de la salud, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente, del modo que se le pueda ofrecer una atención correcta y una atención también personalizada, que eso también muchas veces hace que el mismo paciente se sienta, se sienta de la mejor manera posible de acuerdo a al servicio también que nosotros como profesionales del área de la salud debemos también brindarles. Como siempre menciono yo, siempre las personas ya acuden al servicio de salud, sea cual fuera el servicio de salud, valga la redundancia, puede ser del área privada como puede ser también del área pública, y siempre también debemos darle una atención con calidad y con calidez, porque ellos ya llegan con una dolencia o con una molestia. Y si también nosotros atendemos de mala gana, de mala manera, como siempre se dice, también suma esa dolencia o ese estado que el paciente está trayendo. Y de la forma contraria, siempre que le brindemos una mejor atención, por lo menos regalarle una sonrisa, eso hace también ya a que se sienta mejor, inclusive con mayor seguridad de que va a encontrar la solución a su problema de salud. También en el grupo de los profesionales de la salud que tienen acceso a este documento de un paciente se encuentran todos aquellos profesionales del área de la salud, pero por mencionarlos son los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas, los kinesiólogos, los odontólogos, los psicólogos, los podólogos, los cirujanos, los oftalmólogos y profesionales de cualquier otra especialidad. Sabemos que cuando hablamos del área de salud pública, existe también diferentes y múltiples especialidades ya en este ámbito de la salud, como también por mencionar el área de pediatría, el área de ginecología, ¿verdad? Entonces, también debemos, cada área también expedir nuestra historia clínica. Eso es siempre para que podamos también conocer las funciones que debemos llevar adelante para la emisión de las historias clínicas. La función principal de la historia clínica es facilitar el trabajo de los profesionales de la salud que tengan que tratar a un paciente, conociendo de primera mano y de forma inmediata toda la información relativa a su salud. Es lo que ayer en nuestra clase yo había mencionado, que también dentro de las funciones principales también de la historia clínica es muy relevante también de que cada profesional tenga que asentar todo lo que pudiera captar de cada paciente. ¿Por qué decíamos eso? Porque mañana puede no ser mi guardia, puede que esté de vacaciones,
puede que esté con problemas de salud, con problemas familiares, entonces otro colega va a brindar la atención y ya debe conocer cuál es la causa principal y de origen por el cual el paciente acudió al servicio. Entre sus funciones se encuentra la posibilidad de que el médico ofrezca una asistencia personalizada al paciente, aprender y mejorar los aciertos y errores en tratamientos pasados, investigar algunas ramas científicas a partir de la información contenida en el documento. Recordarán ustedes que ayer también mencionábamos las diferentes áreas de los servicios especialmente de un hospital, y decíamos que tenía también el área de docencia, el área de educación, el área de investigación. Entonces, todos aquellos datos que nosotros pudiéramos ir almacenando, también en algún momento le puede servir a algún profesional que pueda hacer un estudio científico, pueda servirle el tema para su tema de defensa de tesis también, ¿verdad? O para cualquier otra investigación de acuerdo también al tema que pudiera elegir las personas. Mejorar la información contenida en el documento, mejorar la calidad de la salud de un paciente, gestionar y administrar los servicios médicos de las instituciones sanitarias. Muy importante las diferentes funciones que debe tenerse en cuenta dentro de las historias clínicas. Debemos también mencionar los propósitos que hace a que se tenga que sí o sí elaborar por cada paciente que atendemos la historia clínica. ¿Por qué? Porque garantiza la accesibilidad y recuperación de las historias en forma rápida para la atención médica, para la docencia y la investigación, que es el ejemplo que acabamos también de mencionar. También como propósito tiene la de resguardar la integridad de los documentos de la historia clínica. Debemos siempre también ser celosos, ¿verdad?, de las documentaciones de la historia clínica, por lo que el contenido que ahí figura es también de meramente confidencial. Debemos también llevar presente eso, ¿verdad?, que debemos ser muy detallista también al momento de relatar un poquito también el diagnóstico de cada paciente, y más que nada esa historia clínica tenga que estar en un buen lugar, en un buen resguardo, que más adelante vamos a conocer la forma de hacerlo. También colabora con la protección y confidencialidad de las historias clínicas, que es lo que también estábamos mencionando, que debemos también ser muy confidente en estos temas. Dentro de cada servicio de salud también existe la ubicación donde deben estar almacenadas las historias clínicas. Debemos también en este punto tener en cuenta que la historia clínica en años anteriores se hacía de forma manual, ¿verdad? Hay ya servicios de salud que está informatizado con sus historias clínicas, entonces el profesional que está atendiendo al paciente ya en consultorio va almacenando en un sistema informático todos estos datos de la historia clínica. Y en otros servicios ya se está haciendo siempre de forma manual. Entonces, la ubicación del área, ¿verdad?, donde va a estar siempre cada ficha de cada historia clínica de cada paciente debe estar resguardado en una ubicación donde generalmente se lo llama el archivo activo, que debe estar cerca de la consulta, principalmente dentro del área del servicio de salud, cerca de la urgencia y cerca del área de admisión también. El área de admisión, creo que todos sabemos que es el lugar donde nos vamos a quitar anteriormente, ¿verdad? Hoy ya es todo por agendamiento, pero hay también servicios de salud donde todavía
se utiliza en forma personal estos agendamientos para poder consultar con un profesional X de acuerdo a la especialidad también que nosotros buscamos. ¿Cuál es el espacio que debe tener también el área donde debe estar almacenada la historia clínica? Para determinar el espacio necesario se considera la carga de trabajo que amerita, ¿verdad? Que no podemos nosotros utilizar un espacio pequeño cuando hablamos de espacio, estamos hablando de la infraestructura donde vamos a estar resguardando estas documentaciones. Los procedimientos a seguir debemos conocer. La persona que está trabajando en el área debe conocer muy bien cuáles son los procedimientos de inicio a final para poder contar con un buen almacenamiento de estas documentaciones. También debemos tener las características de los muebles. No podemos tener nosotros distribuido, como muchas veces también hemos visto en algunos servicios, que se tienen en caja las historias clínicas. Las historias clínicas se debe tener siempre en la carpeta archivada por cada paciente, que sabemos también cada paciente tiene también su número de consulta, para lo cual podamos también cada recurso humano que trabaja en el área pueda también facilitarle al profesional del área de la salud estas historias. Y la característica del mueble tiene también unas especificaciones técnicas muy llamativas, por cierto, porque deben ser gavetas, donde las gavetas también tienen que tener divisoria para poder ir archivando en carpetas colgantes, que es lo ideal. No siempre se puede dar también, porque principalmente cuando estamos hablando de un servicio de salud dependiente del Estado, ¿verdad? Donde siempre atravesamos con el problema presupuestario y no podemos también tener todas las herramientas necesarias. Lo ideal, decía yo, que debe ir almacenado en una carpeta colgante para luego en cada gaveta de tal número a tal número se vayan almacenando también esas documentaciones. El número de personal que se debe contar, ¿verdad? Lastimosamente, en el área de admisión, generalmente las personas que van a trabajar ahí son personas que por A o B motivo habrán tenido alguna discordia con algún jefe o con algún compañero y se le destina al área de admisión, porque si no es admisión es el área de estadística. ¿Por qué eso? Porque el trabajo que se hace ahí no es muy agradable. Primero que hay que manipular documentos, hojas, hay que ver para guardar, para almacenar otra vez, una vez que cada profesional del área termine su consulta en los consultorios. Eso hay que retirar y volver a clasificar y ubicar en cada gaveta y en cada carpeta, para que así poder también en la siguiente consulta ya tener la facilidad de encontrar la historia clínica de cada paciente. El contenido debe ser el reflejo de la filosofía de atención efectiva y continuada que se desea prestar y de los recursos disponibles, tanto materiales como humanos. Y acá les voy a hacer un poquito hincapié que cuando hablamos de recursos disponibles, estamos también hablando de lo que son los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros. ¿Por qué debemos tener siempre presente estos tres tipos de recursos? Porque ni un recurso no puede funcionar de la mejor manera sin el otro. Ejemplo, ¿de qué me serviría a mí tener todos los recursos humanos necesarios para el área, pero no tengo el recurso financiero para comprar todos los muebles necesarios que tengo que utilizar en el área para un buen
almacenamiento de todas las documentaciones y más que nada para velar los mismos. O si hacemos a la inversa, ¿de qué me sirve tener el recurso financiero suficiente, pero no tengo el recurso humano que me tenga que estar haciendo el trabajo necesario? Entonces, por eso siempre estos recursos humanos deben trabajar en conjunto una con otra, y una sin otra no va a poder funcionar el área del servicio o mismo el servicio. En cuanto a una hospitalización, el contenido que debe tener la historia clínica es los datos de identificación, la nota de ingreso, el examen físico que se le debe hacer o que se le hizo al paciente, las indicaciones médicas, la evaluación médica y las observaciones de enfermería que debe estar asentado, también la epicrisis, ¿verdad? Por el cual el paciente está acudiendo al servicio. Estos son mínimamente los datos que deben tener dentro del contenido de nuestra historia clínica. También es bueno mencionar el área de archivo y estadística, que es lo que recién yo ponía también de ejemplo, donde en estas áreas se hace la organización del archivo clínico. Ya va a depender de cada servicio o de cada organización tener su política o su procedimiento de trabajo de cómo ir archivando estas historias clínicas. También la división del archivo, es muy bueno siempre tener el archivo clasificado por número, clasificado por abecedario, para que nos pueda facilitar la búsqueda de la historia de cada paciente. Entonces, hacer una división exacta dentro de estos parámetros. El método del archivo, muchas veces lo ideal es contar, como ya mencionaba, con una gaveta donde yo pueda clasificar de acuerdo a los números y de acuerdo al apellido. Generalmente se empieza a almacenar en las carpetas colgantes que yo mencionaba, dentro de la gaveta, bien espaciado y bien almacenado. Ese sería uno de los métodos. El control de la historia clínica, decía yo, de que una vez terminadas las consultas en las diferentes áreas, el responsable o la responsable del área de admisión o del archivo en este caso, va a ir a retirar toda esa historia clínica para volver a controlar si X médico atendió 20 pacientes ese día, ¿verdad? Y ver que las historias clínicas regresen al área del archivo en historia clínica. Ese control es muy importante para así garantizar la historia clínica de cada paciente. El archivo de documentos sueltos muchas veces no es la ideal, porque podemos también dejar de dar a conocer los diagnósticos de los diferentes pacientes también. El registro de ingreso y egreso también es muy importante que podamos conocer, y el índice de diagnóstico y operaciones también, que estos son los registros que va a ser de suma utilidad para el área de estadística, donde no debemos también olvidar que el área de estadística es el área también que almacena los datos, la base de datos, mejor dicho, de cada atención que hace cada profesional de la salud, y también a través de esas atenciones brindadas, cada fin de mes también se quita la productividad de estos profesionales. Eso que es muy importante siempre también contar con los números. En cuanto a la numeración de archivo, tenemos la calidad del archivo, dependerá del método utilizado, y acá tenemos diferentes métodos, como ya había mencionado. Va a depender de cada política, de cada servicio y del procedimiento que quieran tomar para dar curso a esta metodología. El método dígito terminal
que podría ser uno de ellos. Tenemos el método a colores, donde se van clasificando también por colores y de acuerdo también a las diferentes patologías o diagnósticos que pudieran tener nuestros pacientes. El método alfabético, que ya sabemos eso, ¿verdad? El fichero índice. El fichero índice es también una herramienta sumamente importante a la hora en que nosotros podamos agilizar la búsqueda de la historia clínica del paciente. Por eso, cuando nosotros habilitamos una carpeta para atención al paciente que llega por primera vez a nuestro servicio y donde van a ser almacenadas las historias clínicas, entonces se le expide un número. Ese número nosotros volvemos a almacenar a lo que conocemos el fichero índice, que se almacena por apellido. De repente, yo me voy para consultar Graciela Villalba Cabrera, no llevé mi número de mi historia clínica, entonces van a remitirse al fichero índice donde van a buscar qué número me corresponde como Graciela Villalba Cabrera. Entonces ahí van a facilitar también eso para que se evite. ¿Qué es lo que evitamos nosotros con tener el fichero índice? Es la duplicación de las historias clínicas y de las carpetas por cada paciente. Porque si no tenemos el fichero índice y se va un paciente que no lleva su número de origen, entonces, ¿qué es lo más lógico que se nos presenta en hacer? Se le vuelve a generar otro número y se le vuelve a generar otra historia clínica y eso, la primera etapa ya queda atrás. Por eso es importante siempre conocer nuestro número. El fichero informático también agiliza bastante la base de datos porque dentro de lo que es el fichero índice se hace todo de forma manual. Muchas veces también es por número de cédula, puede ser por nombre y apellido también, pero el fichero informático es como que ingresas uno de los datos y ya podés saber qué número de historia clínica o de carpeta le corresponde. Entonces, también, pero lo que más generalmente todavía se utiliza es el fichero índice porque muchas partes aún no está informatizado esta área principalmente. Vamos a conocer también lo que es la informatización de la historia clínica. Como ya les mencionaba, hay servicios de salud que cuentan ya con lo que es la historia clínica informatizada y también ya cuenta con lo que es la forma manual siempre. En algunos lugares se siguen manteniendo ambos, tanto el manual como el informático para evitar cualquier error que pudiera acontecer. Pero lo ideal sería que se tenga que informatizar ya todas las historias clínicas para que mismo en el consultorio ya se pueda ir generando esto y ya vaya quedando en un almacenamiento de base de datos. Como nos dice acá, la aparición de las redes de informática o de telecomunicaciones proporcionan una enorme ventaja para el uso de esta. Nos facilitan la introducción de estas y sus datos a los sistemas informáticos en todas las áreas de la asistencia sanitaria. Eso significa de que una vez que nosotros, dentro de los diferentes servicios de salud, se pueda informatizar esta área, entonces ya todos deben tener informatizado las historias clínicas. El profesional del área de salud, valga la redundancia, ya en consultorio va a estar generando la historia clínica y eso ya se va a ir almacenando en una base de datos. Es como siempre decimos cuando hablamos de la tecnología avanzada, siempre decimos es como tocar una tecla y tener la información. Y esa es la idea, de tocar una tecla y tener la información. Pero
esto también muchas veces atravesamos con el costo presupuestario que genera también contar con esta herramienta de trabajo dentro de lo que es también la tecnología avanzada. Y sabemos también que siempre el presupuesto general de la nación destinada a los diferentes servicios de salud dependientes del gobierno es también no muy suficiente para poder también invertir en esta herramienta de trabajo. Lo ideal sería de que ya dejemos atrás todo lo manual y tengamos que ya estar con la informatización. También esta informatización hace que se facilite de este modo la docencia, la investigación, la asistencia sanitaria en todas las áreas de los profesionales sanitarios e incluso en la faceta económica o investigadora. Esto, por ejemplo, vamos a llevar a hacer una ponderación económica, lo que corresponde el estar trabajando hoy en día en forma manual. Eso hace a que tengamos que tener también varios recursos humanos trabajando en el proceso. En cambio, cuando está informatizado el área, ¿verdad? Ya no hace falta los otros funcionarios que lo están haciendo en manual ahora sigan presentes, sino que, como ya mencionaba anteriormente, directamente el profesional del área de la salud ya va a poder almacenar desde el consultorio, desde la atención primaria, y eso va a hacer también a disminuir el costo presupuestario que sería pagar el salario a varias personas dentro del área. Por eso dice acá, incluso en la faceta económica o investigadora. Y dentro de lo que es el tema de investigación, también verá anteriormente, debemos también contratar una persona especializada en investigación para poder hacer un relevamiento de un tema específico. Por ejemplo, ustedes que están en el área de fisiología y kinesiología, que querramos saber cuántos pacientes fueron atendidos en el mes de diciembre en estas áreas, y querramos saber también cuáles fueron los diagnósticos que tuvieron mayor relevancia en las consultas. Entonces, eso debíamos de contratar una persona que venga a hacer a toda el área de kinesiología y fisioterapia a cada paciente que está en consultorio. Al salir se le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué acudió a la consulta? Y ahí se empieza a tener la información. En cambio, con la informatización es como apretar una tecla y tenés tal cual le decís a la base de datos qué es lo que querés, y la base de datos te estira y te despliega la respuesta. Entonces, por eso también decimos que abarata también los costos. Por contraposición, genera principalmente el peligro de no respetar alguno de los derechos fundamentales recogidos del paciente, como serían el derecho a la intimidad o el derecho a la confidencialidad. Esto muchas veces también, cuando está informatizado, sabemos que muchos profesionales pasan por el área, ¿verdad? O sea que no hay un solo equipo para cada profesional, sino que ese un solo equipo utiliza varios profesionales que están dentro de la cobertura diaria, cobertura semanal, cobertura mensual, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando un poquito apeligra también la confidencialidad de los diagnósticos de cada paciente. Otro problema que nos plantea la informatización de la historia clínica es la posibilidad de perder total o parcialmente los datos que recogemos en ella. ¿Por qué creen ustedes este último problema que estamos diciendo
sería un inconveniente al tener la informatización. ¿Cuál podría ser ese problema que pudiéramos atravesar para poder perder ya sea total o parcialmente los datos que recogemos en ella? A ver, ¿quién puede emitir su opinión al respecto? Nadie. No pueden emitir una opinión al respecto. Profe, ¿qué tal? Buenas Sí. tardes. Buenas tardes. En base a tener todo informatizado, el riesgo que una institución corre, el hackeo de la base de datos, otro la falla, la parte informática, y si no está bien, si no tiene un backup necesario, también puede ser una falencia a la hora si no tiene la infraestructura necesaria para el backup, puede ser Sí. no solamente va a ser una agilidad, sino va a ser un problema a futuro para esa institución informatizarlo de esa forma. Así mismo, totalmente de acuerdo con el compañero, porque podemos llevar meses trabajando, informatizando, almacenando las bases de datos y en un riesgo podríamos perder parcialmente o totalmente inclusive ese trabajo de varios meses y de años inclusive que estábamos almacenando diariamente en las diferentes áreas. Está muy bien la respuesta del compañero, pero también vamos a ver que esta informatización de la historia clínica o que tenga su base en un soporte electrónico podría ser la solución a los problemas actuales en el soporte de dicha información en una única historia de salud. Sabemos también el soporte electrónico que podríamos tener podría solucionar de tener la información en tiempo y forma, que es lo que muchas veces necesitamos. Entonces también las nuevas tecnologías nos brindan la posibilidad de integrar toda la información de la salud del paciente con un mecanismo de identificación inequívoca de este. O sea que la probabilidad de errores existen en menos cantidad, ¿verdad? Porque de repente, muchas veces, como ya mencionaba, estas fichas o estas historias clínicas se pueden traspapelar, se pueden archivar mal también, ¿verdad? Entonces, eso también podría hacer a que perdamos la información justamente inequívocamente. Y con las nuevas tecnologías lo que hacemos es también tener, valga la redundancia también, ¿verdad? La información en tiempo y forma y de la manera que nosotros queremos conocer esa información. Es darle, para eso tenemos una herramienta de trabajo, tenemos una base de datos, tenemos las personas formadas también para esto, donde nosotros podemos decirle con precisión qué es lo que queremos que nos liste en un periodo de mes, en un trimestre, en un periodo de año. Y eso hace la tecnología. La nueva tecnología hace a que se agilice esos datos. En cambio, si vamos a remontarnos de años anteriores, lo que vamos a hacer para poder contar con los datos necesarios de información que querramos, debíamos de remitirnos en forma manual, buscando la información, tabulando la información y de ahí quitar la respuesta al cual estamos buscando. Y ese periodo de tiempo generalmente nos puede llevar 2, 3 días, 5 días, ya no podemos predecir porque siempre también vamos a tener un volumen de cantidades de almacenamiento de estas historias. En cuanto a los métodos informáticos, debemos también conocer
que se utilizan códigos para la ubicación de los pacientes en el sistema, lo cual permite saber si se tiene o no se tiene una ficha clínica. Una vez que nosotros tengamos la base de datos, eso también, toda esa historia, esa ficha de historia clínica, nosotros en su momento también se fueron armando la base de datos y se fueron cargando al sistema para poder tener también nuestra ficha clínica. Y las que no tienen son las que se están generando en una nueva etapa, que se le asigna también una nueva un nuevo número para poder ir almacenando también en nuestra base de datos. Entonces, siempre ustedes conocerán también cuando vayan a, no sé, habrá gente que trabaja en IPS, ¿verdad? En IPS también ya es todo por códigos de barras también, ¿verdad? Que se utiliza también para poder tener una buena informatización. Ahí la informatización está más que avanzada y es también un banco de datos para los múltiples asegurados que tiene la institución. Se nos corta y recuerden que yo les vuelvo a enviar el link para poder conectarnos y seguir la última parte de nuestra clase. Mientras se corta, seguimos. Dentro de los métodos informáticos siempre va a haber las ventajas y van a haber las desventajas también de